¿Cómo se llama esto en español? ¿Y esto? ¿Y este animal tan raro? Hoy vamos a descubrir 5 animales con los nombres más raros que tenemos en el español. Algunos nombres tienen sentido, pero otros muchos parecen incluso inventados. Empezamos con uno de los más raros que tenemos. Y el último tiene el nombre más raro. El primer animal es el perezoso. Y este nombre sí que tiene mucha lógica con el animal. En español, una persona perezosa es ese tipo de persona que no tiene muchas ganas o mucha energía para hacer actividades o para hacer cosas en general. Y claro, cuando ves a este animal, entiendes que nosotros, los españoles, le llamemos perezoso. El perezoso se mueve muy lentamente. Se pasa mucho tiempo colgado de los árboles y parece que vive sin ningún tipo de prisa. Va siempre con calma, va siempre relajado y también da la impresión de que siempre va como medio dormido. Pero hay una curiosidad muy interesante y es que el animal no es perezoso en realidad, simplemente que su cuerpo, su físico, está hecho para vivir de esta forma y básicamente se mueve muy despacio para poder ahorrar energía. O sea, que nosotros lo llamamos perezoso, pero en mi opinión, creo que este animal ha entendido cómo vivir la vida perfectamente. El segundo animal es el armadillo. Este nombre es muy interesante porque viene la idea de una armadura. Y si miras su cuerpo, entiendes enseguida esta similitud. El armadillo es como si llevara una especie de cobertura pero dura, como si llevara una protección encima. Parece incluso un animal pequeño preparado para una batalla. Vive sobre todo en América, pero tiene un aspecto, como podemos ver, bastante peculiar, porque cuando lo ves por primera vez, no parece un típico animal, parece un animal de otro planeta. Y una de las curiosidades más divertidas es que muchas veces, para protegerse de los depredadores, lo que hace es enrollarse. Entonces, en vez de escaparse, se enrolla con su cuerpo, porque su armadura lo puede proteger. Es decir, que no corre, no ruge ni grita demasiado. Simplemente es un animal con su pequeña armadura. Y eso para mí está bastante cool. El tercer animal es el oso hormiguero. Y este nombre me encanta porque describe perfectamente cómo es este animal. Básicamente es un animal que se parece a un oso, pero que come hormigas. Por eso se llama oso hormiguero. A veces el español no se complica demasiado. Y esto es un buen ejemplo. El oso hormiguero tiene un hocico muy largo y, aparte de eso, tiene una lengua súper larga que utiliza básicamente para poder atrapar hormigas que viven en sus agujeros y posibles termitas. No necesita masticar mucho, necesita encontrar mucha cantidad de hormigas para poder saciarse. Además, es un animal que tiene unas uñas muy fuertes, de las cuales pues, puede arrancar donde viven las hormigas, hormigueros, y también les sirve para poder protegerse. Lo curioso aquí es que ya el nombre ya te explica lo que hace realmente este animal. Entonces, para mí es un buen nombre. El cuarto animal vive en el océano y se llama pez globo. Otro nombre muy visual, y es que es un pez normal que tiene la capacidad de poder hincharse cuando se siente amenazado para protegerse. Y lo que hace esa protección es algo que se parece mucho a un globo de estos de plástico.
Normalmente este pez ya parece bastante curioso, pero cuando se hincha, que no lo recomiendo, es cuando podemos apreciar cómo se ve como un globo. Además, algunos de estos peces globos pueden ser muy tóxicos. Y para mí es una muy buena estrategia, porque si tú me quieres comer, me hincho y me protejo. Y además, soy bonito. Y vamos, como os he prometido, con el quinto animal, que es el ornitorrinco. Y sí, para muchos de nosotros, incluso los españoles, es un nombre muy raro para un animal, que incluso nos cuesta pronunciar. Ahora, mira bien el animal. Parece una mezcla de diferentes animales, ¿no es así? Tiene un pico como el de un pato, también tiene como aletas para poder nadar. El cuerpo es muy pequeño y la cola parece mucho como a la cola de un castor. Lo más curioso de todo no es simplemente el físico, sino que este animal es un mamífero, pero que puede poner huevos. O sea, que si ya era raro de por sí el exterior, el envoltorio, imaginaros por dentro. El ornitorrinco vive en Australia y parece uno de estos animales inventados. Si alguien te enseña este animal en fotografías, empiezas a pensar, pero esto tiene que ser Photoshop, tiene que ser IA, no puede ser real este animal. Y, sinceramente, este nombre le pega bastante, porque si tuviera un nombre normal, para mí decepcionaría. Entonces, hoy hemos visto 5 nombres de animales curiosos en español. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuál para ti te parece más raro? Déjalo en los comentarios. Y si te ha gustado este tipo de contenido, dale un buen like para que sepa que tengo que producir más vídeos de este estilo y suscríbete para no perderte ningún otro más. Nada más, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo listening. Chao, chao.